Bueno, en nombre de... No podemos, ¿no? Se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? No hay cuenta, presidente. Gracias. Vamos a dar la palabra al senador Chaguán y después vamos a dar la palabra a Gonzalo Mardones y a Michael Hibi para que nos hagan un relato pequeñito de lo que estamos partiendo en inteligencia artificial. Muy bien, Senador presidenta. Primero quería poner un antecedente respecto de la reunión que sostuvimos con la ministra de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, que hoy día nos acompaña, Aysén Echeverri. Contarle básicamente que la reunión trató respecto de nuestro proyecto de reforma constitucional que crea la Agencia de Futuro Estratégico. El gobierno del presidente Boric ha tomado la decisión de avanzar justamente en una nueva institucionalidad en el sentido del proyecto que presentado por nosotros, por los 5 miembros de la Comisión de Desafíos del Futuro, y se inserta básicamente dentro de una orgánica distinta, dentro de la reorganización del Ministerio del Interior, y donde las nuevas funciones que va a adoptar justamente ese Ministerio del Interior, que va a ser de alguna manera una fórmula de jefatura de gabinete, va a adquirir también otras funciones, entre ellas, por supuesto, las de construir agendas de futuro, y la idea es justamente el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento nos ha señalado que ya trabajó el proyecto con las Express, están a puertas de poder sacarlo con el visto bueno de la Dirección de Presupuesto, y el proyecto pudiera estar siendo presentado en las próximas semanas, lo que sería una tremenda noticia porque tendríamos por primera vez una institucionalidad que pueda visualizar la creación de futuro, las agendas prospectivas, y esto nos permitiría justamente como Estado estar mejor preparados respecto a los cambios que Chile va a experimentar en los próximos años. Nosotros hemos dicho que en el 2050 la mitad de los empleos que hoy día conocemos van a desaparecer, en el 2040 el 95% de la población chilena va a vivir en ciudades o macrozonas urbanas, el 2040 cada dos nuevos chilenos va a tener a uno de sus padres extranjeros. Esto plantea múltiples desafíos, desafíos que dicen incluso en relación con cómo generar masa crítica en cada una de las regiones, cómo acercar las tomas de decisión a las personas y también cómo somos capaces de enfrentar una de las mayores crisis que hoy día enfrentan nuestras sociedades, que son justamente las crisis de confianza, justamente por la lejanía en las tomas de decisiones con los ciudadanos. Entonces, que tengamos desde el Ejecutivo la posibilidad de un contenedor de pensamiento que nos permita visualizar el Chile de los próximos años, y donde además, si somos capaces de diseñarlo de manera adecuada, con bajar los territorios, con consulta a los ciudadanos, con un bottom-up, vale decir que los planes de desarrollo regional incorporen a los ciudadanos en esas tomas de decisiones, podemos lograr efectivamente ser una herramienta que nos permita ir mejorando y restableciendo las confianzas ciudadanas con el aparato del Estado. Entonces, es una muy buena noticia que el proyecto que visualizamos y que estuvo trabajando Sergio Vitar en la Comisión Técnica y Paola Aceituno en una de las dos subcomisiones técnicas, nos va a permitir justamente, es un trabajo que se realizó con más de 80 especialistas en prospectiva, que yo diría que es el trabajo de desarrollo prospectivo más completo, y lo digo con mucha humildad, de los que ha habido en el contexto de los parlamentos en el mundo, donde recogimos la opinión de los ex primeros ministros de Finlandia, de los especialistas de prospectiva de Singapur y otros países que han dado el salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo, y donde estaban integrados en esa comisión, bueno, insistir, con las dos subcomisiones técnicas, con Paola Aceituno y con Paula Solar. Con Paula Solar, efectivamente nos permitió justamente sacar adelante este proyecto que fue presentado en el Parlamento hace una semana atrás y que el día martes está en tabla en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para viabilizar o no la admisibilidad, y lo que pudiera hacer justamente esta comisión es pedirle que ese pronunciamiento se postergue
nos den un número de boletín y se postergue hasta el ingreso del proyecto del Ejecutivo. Eso es lo que yo quería plantear, presidente. Gracias, senador. Yo entiendo además porque no podíamos estar en esa reunión que hubo a fines de la semana pasada, porque estábamos en el Maule, en terreno, y asistió Gonzalo Mardones, mi jefe de gabinete, que la idea es que puedan haber un par de reuniones con los asesores de nosotros, que somos los autores, acompañándolo a usted, y presentar las observaciones que sean necesarias para que el Ejecutivo envíe un proyecto que recoja lo que había. Eso es. Muy bien. Para hacer el resumen de todo el tema. Muchas gracias. Gonzalo y Michael. Gracias. Saludamos a las ministras, a ambas. Muchas gracias por venir. Vamos a dar la palabra. Señora Presidenta, presentamos entonces la mesa legislando sobre inteligencia artificial. Este es un mandato que existía desde la mesa para crear una instancia participativa de la sociedad civil, las universidades, los parlamentarios y en general todos los agentes relacionados con la inteligencia artificial. Se hizo una conformación preliminar de la mesa en la cual está ayudando la Biblioteca del Congreso. Estamos trabajando junto a Michael Hibby, que fue el gestor de la mesa de ciberseguridad durante el año pasado. Y en general se van a conformar 4 submesas, entre 4 a 6 submesas, que van a tratar los temas de prospectiva de la inteligencia artificial y la política pública, los talentos y la industria de la inteligencia artificial, y una 4ª mesa que va a ver los temas más técnicos y operativos de la inteligencia artificial. El día de hoy se da el comienzo de esta mesa y va a tener un trabajo de 13 semanas en donde esperamos tener una alta convocatoria. La inscripción a la mesa todavía está abierta, así que si hay observaciones de parte de los senadores de nuevos nombres para incluir, está abierta la convocatoria. Sí, de hecho, todos los que participan en este foro, en el foro de la Comisión de Futuro, en este ámbito, están considerados y obviamente incorporados al espacio de la Comisión. Sí, finalmente, senadora, indicar que el producto de cada submesa va a ser un reporte que se espera que sirva como una base para crear un proyecto de ley de inteligencia artificial que sea el marco de la regulación nacional en el tema. Sabemos que existen proyectos en la Cámara de Diputados en este sentido y de parte del Ministerio probablemente van a avanzar en esa materia, pero es interesante que exista una instancia que desde el Senado agrupe a los órganos del Estado, a la sociedad civil y a la industria para crear un marco general. Y de cara al Congreso Futuro 2024 esperamos que exista un producto ya más terminado respecto al tema. Muchas gracias. Michael. Muchas gracias, señora presidenta. La Comisión del Futuro es precisamente un crisol donde los temas de prospectiva, tecnologías emergentes y otros desafíos encuentran un espacio, siendo un verdadero puente entre la comunidad y el Poder Legislativo y a través de este el Estado en su conjunto. En este sentido, lo que hoy nos convoca es el desafío de la inteligencia artificial, donde términos como sistemas expertos, Big Data, Machine Learning y otros nos familiarizan cada día más con las potencialidades que se vislumbran. No es posible dejar de mencionar que la preocupación e interés del público en el último año ha irrumpido con singular fuerza gracias a ChatGPT, que nos acerca mucho a la tecnología y sus efectos y nos plantea la necesaria discusión que hoy nos convoca. Pero detengámonos un poco y a botón de muestra conozcamos la respuesta de ChatGPT ante la simple pregunta: ¿qué es la Comisión Desafíos del Futuro? Cito: Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile se estableció con el propósito de abordar cuestiones relacionadas con los desafíos y tendencias que enfrenta el país en áreas como la ciencia, la tecnología, la innovación, la educación, la salud, el medio ambiente y otros temas de relevancia para el desarrollo futuro de Chile. La Comisión enfoca en analizar y proponer políticas públicas que promueven el avance en estos campos y abordan los desafíos que surgen en un mundo de constante cambio. Ya muchos hemos hecho uso de esta tecnología, que en un lenguaje natural simplemente puede entregarnos información que compila y procesa tomado de millones de datos disponibles en la red. Sin embargo, es preciso destacar que la inteligencia artificial, un concepto que tiene ya varias décadas, ha llegado a un punto de maduración que comienza ya no con solo ser una herramienta poderosa, sino que nos plantea desafíos multidimensionales
éticos, políticos, sociales, tecnológicos, por mencionar algunos, y al igual que en nuestro país, son de una preocupación global. A diferencia de todas las tecnologías desarrolladas en el mundo, sobre las cuales el poder de decisión final siempre ha estado radicado en el hombre, la inteligencia artificial va crecientemente teniendo capacidades de tomar decisiones por sí misma. Y eso en sí representa un tremendo desafío. La energía nuclear fue un desarrollo de alto impacto, pero su uso bélico siempre ha estado en manos de hombres, que para bien o mal podrán tomar una decisión de su uso. ¿Podría acaso la inteligencia artificial llegar al punto de decidir qué es lo mejor que le conviene a la humanidad? Esencialmente, la inteligencia artificial son procesos computacionales, algoritmos que interactúan y consideran casi infinitas variables durante sus procesos. Pero justamente en esos algoritmos radican muchas preguntas de cómo nos impactará esta tecnología, desde su aplicación acotada en usos específicos hasta la inteligencia artificial general. ¿Cuáles son los objetivos de las herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué hay de los sesgos de los algoritmos que pueden reflejar las visiones de sus creadores, dejando de lado la necesaria neutralidad? O quizás la creación de algoritmos por otros algoritmos, donde el control humano simplemente se pierde. ¿Qué hay de las responsabilidades y efectos de las decisiones tomadas? Si hay algoritmos que concluyen con decisiones que pueden ser ética o moralmente objetables. Está en la mesa, por ejemplo, el tema de los robots asesinos. ¿Se deberán establecer principios éticos en los algoritmos al estilo de lo que postulaba Isaac Asimov? La inteligencia artificial es un tema actual y vigente. Ya se levantan voces de filósofos y pensadores contemporáneos y muy influyentes, como Yuval Noah Harari, quien en múltiples intervenciones nos habla de los desafíos, riesgos, peligros y beneficios de la inteligencia artificial y cómo ésta nos impactará. Y las intervenciones de muchos expertos que han participado en la creación de estas herramientas también levantan sus voces, como Stuart Russell o Geoffrey Hinton, entre otros, y nos invitan a mirar con cautela el futuro. Reconocen, saben que ya entramos en una fase de desarrollo exponencial que potenciará nuestra sociedad humana a límites impensados hace apenas algunos años. Y si de futuro se trata, no debemos dejar de mirar el corto plazo con la irrupción de la computación cuántica, que potenciará los tiempos de procesos en forma significativa. Quizás en tiempos no muy lejanos dispondremos de una superinteligencia que hará realidad la singularidad de la que hablaba el gran matemático inglés Alan Turing. La inteligencia artificial llegó para quedarse, para ser parte de nuestra vida diaria, afectando a millones, ya sea para bien o para mal. Mucho podemos hablar de esta tecnología, de los reales impactos que está teniendo. Por ejemplo, en la medicina, con herramientas que permiten potenciar el tratamiento de imágenes y determinar presencia de cánceres en etapas muy tempranas, lo que augura mejores éxitos en los tratamientos. O permitir facilitar el manejo de grandes volúmenes de datos para abordar de mejor manera el desarrollo de políticas públicas eficientes y eficaces, basados en información concreta y no en percepciones. Hoy vemos la aparición de herramientas de inteligencia artificial en muchos ámbitos en nuestra sociedad. Y es preciso destacar que tenemos experiencias notables en nuestro país que ya han salido al mundo, desarrollando productos y dando servicios. Y en eso quiero destacar a la empresa Kawel, que tiene el potencial de transformarse en un unicornio, pues ya en Estados Unidos tiene una valoración que supera los 170 millones de dólares. Tenemos talento, y mucho, en nuestra academia, en nuestras empresas, a la cual debemos apoyar en su desarrollo. Y hay investigación importante. CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, se perfila como un actor relevante en la academia en nuestro país. Son muchos los que ven en la inteligencia artificial herramientas que permitirán mejorar su eficiencia y eficacia en el logro de sus objetivos. Objetivos
y ejemplos nacionales sobran. Y también es importante destacar la formación de organizaciones civiles que ponen acento en estas tecnologías. Y doy como ejemplo, muy interesante, la Asociación Chilena de Mujeres en Inteligencia Artificial y Optia, además de ACTI y Chiletec, que representan actores relevantes de nuestras industrias tecnológicas. Estamos frente a un game changer, un cambio de paradigma gracias a una herramienta tecnológica, la que en esencia no es buena ni mala, sino depende del uso que se le dé y de los objetivos que perseguimos. Por ejemplo, las herramientas de inteligencia artificial permitirán mejores decisiones públicas al disponibilizar análisis de datos, levantando conocimiento que nos permita contar con mejores legislaciones. Pero también tiene su lado B. La automatización de muchos procesos impactará en la sociedad al reemplazar actividades repetitivas o de baja exigencia, lo que presenta un aspecto a considerar en el mercado del trabajo y en nuestra educación, que demandará mejor preparación y desarrollo de nuevas competencias a desarrollar con un sentido de urgencia para no dejar atrás a nuestros jóvenes. La Comisión Desafíos del Futuro, gracias a la iniciativa de su presidenta, aquí presente la senadora Rincón, ha impulsado la formación de esta mesa de trabajo, a la que se le ha puesto el nombre Legislando sobre la Inteligencia Artificial, y que ha convocado a un selecto grupo de académicos, intelectuales y profesionales de diversas especialidades que tienen en común el interés en aportar a una discusión de alto nivel. Colaborar con su visión y experiencia para estudiar el contexto e impacto de la inteligencia artificial en nuestro país, de qué es lo que hemos hecho con nuestra política nacional de inteligencia artificial y aprovechar las experiencias de otras latitudes, en especial la Comunidad Europea, que al igual que nosotros están preocupados y ocupados con el fin de establecer normas y legislaciones que permitan encauzar y regular estas tecnologías para beneficio de todos. Tenemos desafíos por delante, pero debemos ser audaces y lograr un consenso que sea la base de un proyecto de ley sobre la materia, aunque sin duda será el primero de muchos. Hay un objetivo claro: buscar la manera de regular, pero con conocimiento. La aplicación de la tecnología de inteligencia artificial trae riesgo y por ello debemos establecer límites más allá de lo ético. La inteligencia artificial es eso, artificial, capaz de hacer muchas inferencias, llegando a conclusiones y tomando decisiones diversas, y que radica en la construcción de tecnologías del hombre, careciendo de algo fundamental, conciencia, lo que hace una tremenda diferencia al carecer de derechos humanos. Debemos estar atentos a que estas decisiones no sean vehículos de influencia en nuestras decisiones políticas futuras. Bots, deepfakes y otras creaciones deben estar limitadas en este contexto. Señora Presidenta, antes de finalizar, deseo nuevamente agradecer a nombre de la Mesa en Formación por esta iniciativa, ambiciosa y desafiante, pero que al igual que otras iniciativas de la Comisión Futura, se adelanta a los tiempos y nos pone en la senda del progreso de la transformación tecnológica que nos asegurará una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla y queremos saludar a las ministras que nos acompañan hoy día, la ministra de Ciencia y la ministra Segegov, por tenerlas hoy día acá. Este es un proyecto de ley que partió hace un tiempo ya atrás. Tratamos de que se viera en la Comisión de Constitución, no fue posible, finalmente tuvimos que retirarlo y lo volvimos a presentar y fue asignado a la Comisión de Futuro para poder avanzar. Le vamos a pedir al secretario que nos indique el boletín y luego le vamos a dar la palabra a las ministras. Señora Presidenta, corresponde iniciar el conocimiento del proyecto de ley iniciado moción de las honorables senadoras señora Rincón y senadores señores Araya, Flores y Walker, que modifica diversos cuerpos legales para resguardar a las personas de los trastornos de la información en plataformas digitales. Esta moción fue dada cuenta el 23 de agosto del presente año.
Muchas gracias, secretario. Queremos además saludar a todos los miembros de la Academia de Ciencia que están conectados. Están todos obviamente invitados a la mesa de inteligencia artificial y vamos a tomar contacto con todos y cada uno de ustedes. Ministras, no sé quién va a partir, la ministra Aysén o la ministra Aysén Echeverri o la ministra Camila Vallejo. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo, muy brevemente, compartimos con la comisión el primer informe de la Comisión Asesora contra la Desinformación. Nos acompañan Ingrid Bachmann y Pedro Anguita, que son parte de los expertos que trabajaron en ese documento. Quería partir agradeciendo ahora en este espacio a los expertos por todo el trabajo que pusieron y la energía. Estuvieron, me consta, trabajando largas horas para que el informe pudiera estar a tiempo y disponibles para todos para su análisis. Nosotros desde el Ministerio compartimos con esta comisión el informe. Es un informe que, tal como señalamos, es descriptivo de la situación de la desinformación en Chile, en el resto del mundo, y provee también de algunas definiciones que creemos que son relevantes. Aborda también aspectos relacionados con inteligencia artificial, así que temas que claramente nos convocan a todos. El documento, como señalamos, esperamos que sea el inicio de muchas discusiones. Creemos mucha información sobre la mesa que esperamos sea tomada en distintas instancias. Esta es una de ellas para poder llevar adelante discusiones como la de este proyecto de ley, pero muchos otros. Creo que una de las cosas que todos valoramos del informe es que nos convoca a todos a revisar cómo estamos actuando y cómo podemos mejorar también nuestras funciones y nuestra forma de abordar este desafío que es tan grande. Y más que eso, solo ponerme a disposición y, por supuesto, los expertos disponibles para poder comentar sobre ese trabajo a la luz del proyecto de ley que van a discutir. Muchas gracias, ministra. Ministra Camila Vallejo, buenas tardes. Buenas tardes, presidenta. Bueno, saludar al senador Chaguán, la senadora Órdenes, y no sé si hay más senadores conectados. Bueno, y a todos quienes están presentes en la comisión, valorar obviamente el trabajo en primer lugar que hace esta comisión, porque creo que es muy relevante y además el proyecto que está sometido a discusión va un poco en la línea de una preocupación que se ve que cada vez compartimos más actores y actrices, ¿no?, de la sociedad de distintos ámbitos. Lo que decía la ministra de Ciencia es importante porque de alguna manera, como lo hicimos público en su momento, el Ejecutivo, que está bien interesado en abordar seriamente el fenómeno de la desinformación, decidió la constitución de esa comisión de expertos y expertas para poder insumarnos de mejor manera en este debate que es público, que debe ser público y que debe ser cada vez más profundo, ¿no?, para encontrar los mejores caminos a un problema que es bien complejo, ¿no? Y luego nos queda, después de este primer informe, lo que viene, pues sé que el trabajo ha sido duro y también me sumo al agradecimiento porque sé que le pusimos una fecha muy corta, pero luego van a venir las recomendaciones y nosotros, mientras tanto, sabiendo que está este proyecto y otros proyectos más en el Congreso, vamos a acompañar evidentemente la discusión legislativa, pero esperamos obviamente poder tener también el segundo informe para ver cómo entrar ya más a fondo en esta discusión, si con proyectos de ley, si con indicaciones, patrocinios, etcétera. Sin perjuicio de eso, creemos que ya el primer informe y además el trabajo que hizo la Mesa de Ciberseguridad del 2022, que convocó este mismo espacio, son insumos bastante recientes, ¿no?, y nuevos que van a aportar gran parte de la discusión, o sea, tanto de los marcos teóricos como las definiciones. Aquí, por ejemplo, en el proyecto que se ha presentado, que nosotros estamos revisando cada vez más en detalle, tuvimos la oportunidad de hacer una primera mirada, pero, por ejemplo, el que tenga definiciones, varias de ellas más o menos alineadas con las definiciones internacionales, sabemos que desarrollan quizá un poco más de lo que han sido los consensos internacionales, que habría que precisar, pero es muy importante la diferenciación de los conceptos. Como no es lo mismo desorden informativo que desinformación o información errónea o información malintencionada, y en general la sociedad civil no hace esa diferenciación porque nunca hemos entrado a discutir eso propiamente tal. Entonces confundimos los planos y es muy bueno, a propósito de la alfabetización digital o una educación medial más sana, que estemos discutiendo esas definiciones y que el proyecto incorpore definiciones y diferenciaciones.
Lo segundo es que hay varias cosas que son muy interesantes, obviamente ya entran como en las recomendaciones de regulación, etcétera, que nosotros vamos como a ser más mesurados en esto para no hacer juicios a priori, pero los temas de transparencia, por ejemplo, a nivel de discusión internacional se han demostrado que son clave, ¿no? El rol, por ejemplo, de los fact-checking también. El que existan instituciones autónomas que puedan contribuir a enfrentar esta situación. ¿Qué más? El tema, por ejemplo, de los algoritmos, que nosotros podamos conocer algoritmos, que podamos incluso hasta definir los usuarios si estamos o no estamos dentro de un algoritmo. Ese tipo de situaciones que se plantean en el proyecto, a nuestro modo de ver, sin querer como adelantar tanta posición, van en la línea correcta. Ahora, hay temas que obviamente habría que analizar más, por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas es bienvenido también, pero se está mezclando un poco los proveedores con las plataformas digitales, y eso puede que tienda a confusión, ¿no? En el marco de lo regulatorio y de las responsabilidades de la industria. Por lo tanto, ahí quizá tendríamos que actuar con mayor cautela desde el Ejecutivo, entendiendo las definiciones también de la Comisión de Expertos y Expertas de cómo y quiénes son los responsables, sobre todo, de la desinformación. Y lo asociado a nuevos tipos penales, que también, y creo que lo expresamos en la sala de la Cámara de Diputados cuando se convocó una sesión especial, dado la declaración de principio de la libertad de expresión de la CIDH, ¿no? Particularmente el principio 10, que tienden a sugerir evitar, perdón, no sé cómo apagar esto, no, es que no funciona con nota, tienden a sugerir no abordar desde el punto de vista penal las sanciones a este tipo de fenómenos. Igual las decisiones son propias de los países, pero en respecto como a los estándares internacionales, al menos de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, en su principio 10, sugieren que las sanciones sean más de carácter civil y no penales, por lo que se puede prestar como penas de cárcel por declaraciones que pueden confundirse de opiniones versus desinformación, etc. O sea, hay un tema que es para nosotros un poco más complejo y que también lo han abordado otros proyectos de ley en el Congreso y que nos gustaría en eso, sobre todo en ese caso, tener más mesura, más cautela, esperando las recomendaciones y orientaciones de la Comisión de Expertos y Expertas, pero en el resto vemos con bastante buenos ojos la orientación que tiene el proyecto de ley, ¿no? Y eso que me faltaron algunos otros elementos de alfabetización digital, por ejemplo, alianzas y mecanismos de colaboración con organizaciones no gubernamentales también, que son especializadas en el fact-checking, los mecanismos de denuncia, en fin. También, por ejemplo, en relación a la publicidad en línea, cuando se trata de anuncios publicitarios con fines comerciales, los que no son con fines comerciales, etcétera. O sea, esa posibilidad de poner en el centro también a las y los usuarios de las plataformas digitales en relación a la información o desinformación que le llega, la diferenciación de lo que es una información con fines publicitarios de la que no, lo que es de campaña política de la que no, o el conocimiento sobre, por ejemplo, los algoritmos, en general son parte de los temas centrales en las discusiones internacionales. Y lo último tiene que ver con la moderación de contenidos, que también ha sido parte, al menos en UNESCO, en la última conferencia sobre regulación de plataformas digitales en torno a desinformación, un tema como bien discutido, diría yo todavía no suficientemente resuelto, de cómo se produce esa moderación de contenidos para que no justamente atente contra derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la opinión. Pero eso, senadora, o sea, para hacer el primer trámite en cuestión, lo saludamos, es un buen comienzo y evidentemente nos gustaría que se pudiera tener una amplia gama de expositores y expositoras que nutran
este debate para llegar con mejores herramientas al momento de la votación. Muchas gracias, ministras. Solo una precisión. Las sanciones que contempla el proyecto de ley, de la moción parlamentaria, tienen que ver con sanciones por incumplimiento del procedimiento de denuncia y la solución de controversias. No tiene que ver con la libertad de expresión. Vamos a verlo en el desarrollo del debate, pero es importante porque para nosotros es muy relevante el derecho fundamental de la libertad de expresión. Y por eso creo que tuvo tanta polémica la Comisión de Desinformación. De hecho, en el Congreso Nacional, y me puedo equivocar, no sé si mis colegas lo tienen claro o los secretarios, pero existen al menos desde el 2018 a la fecha más de 8 proyectos, 9 creo, proyectos de ley que contienen distintos mecanismos que regulan y tipifican como delito la difusión de noticias falsas, fake news o desinformación, como quiera llamársele, ¿ya? Y obviamente la pregunta que nos hicimos muchas veces cuando sale esta comisión de desinformación del Ejecutivo es ¿por qué no ocupar la sede legislativa para abordar este tema? Pero bueno, ya eso es parte de la historia, vamos a avanzar y nos sentimos muy contentos de que el Ejecutivo esté hoy día aquí y que podamos entrar al debate legislativo, que creemos que esta es la sede, con obviamente todas las comisiones, todos los expertos, todas las miradas que hagan que lo que se legisle sea lo mejor desde el punto de vista de las miradas compartidas. Y ahí obviamente nosotros creemos que dejar fuera al Parlamento de este debate no era ni sano ni bueno, y así se veía desde fuera, y por eso estamos muy contentos de por fin partir el debate y el análisis de esta moción parlamentaria. Senador Chaguán, sí. Y luego, si les parece, podemos escuchar Presidente, si le parece, porque efectivamente hay muchas mociones que regulan aspectos que están relacionados. Yo le quería pedir, si es posible, un acuerdo de la comisión de poder pedir la fusión de este proyecto con el resto de las mociones parlamentarias y traerlo acá, porque nos permitiría justamente una mirada transversal y poder enfrentar este tema. Sería súper bueno, súper bueno. Yo creo que nadie se va a oponer a eso, si además el Ejecutivo manifiesta su disposición a apoyar esa idea, yo creo que es bueno, porque además nos permite tener todo en un solo cuerpo. Así que si les parece, vamos a avanzar en ese tema, entendiendo que estamos en comité, pero después lo validamos. ¿Les parece que le demos la palabra a los expertos o asesores del gobierno? ¿Alguien está pidiendo nuestra senadora, senadora Órdenes, Jimena Órdenes, y el profesor Aldunate también creo que Amunategui está pidiendo, es que no alcanzo, no tiene nombre abajo. Ya. Gran profesor de la Católica. Profesor. Y está además borrosa. Gracias, Presidenta. Quisiera saludar a las ministras que están presentes en la comisión, la ministra Camila Vallejos y la ministra Aysén Echeverry. Yo primero quiero juntar los dos puntos de la tabla. Creo que es importante que ya post trabajo que se ha hecho en temas de ciberseguridad y otros temas de transformación digital, que avancemos en los desafíos que nos colocan los temas de inteligencia artificial, porque yo creo que hay varios alcances en esta materia. O sea, estamos hablando de una inteligencia que no humana, pero que nos sorprende. O sea, ChatGPT es texto. El otro día tuve la oportunidad de probar Midjourney, que es para imágenes, y es el estándar de una agencia publicitaria. O sea, colocamos Glaciar y una serie de imágenes, la verdad que sorprende mucho, y hay otras aplicaciones incluso para hacer videos. Por lo tanto, hay desafíos respecto de cómo se ocupa, y ahí yo creo que hay una línea que en Chile también tenemos que abordar, que es el tema de las habilidades digitales, porque los chilenos en general consumimos contenidos en Internet, somos grandes consumidores de contenido, pero el desarrollo de habilidades digitales implica también una revisión a nuestros modelos de educación. Y yo creo que tenemos que hablar sobre también los nuevos currículos, porque esto es un cambio de paradigma. Tiene otra dimensión también, que es la dimensión, a mi juicio, más bien ética, que probablemente también está a la base de este proyecto. Por un lado está el tema de la privacidad y el uso de datos personales,
y las responsabilidades que tienen, porque las plataformas tienen dueños, hay propietarios. Entonces, ¿qué grado de responsabilidad también tienen ellos? Por eso creo que va a ser una conversación bien interesante, porque hay distintas aristas, por eso valoro que ya se estén definiendo lo menos 4 submesas, porque también tenemos que ir acotando. Pero claramente yo creo que tenemos que abrir varias aristas, por eso me atrevo a decir habilidades digitales, la educación del siglo XXI, considerando estos aspectos, el tema de los datos y la privacidad, y porque nosotros también deberíamos tener derecho a discriminar un poco respecto a los contenidos que queremos, o aquellos que no queremos. Hoy día en Chile esto es totalmente abierto, así que valoro que la presencia de las ministras hoy día y que podamos conversar sobre este tema, porque obviamente el tema de la desinformación adquiere relevancia en ese contexto. Yo entiendo que hay un primer informe que lo estaba leyendo, tendremos otro, ya entiendo que a fines de año, esa es una pregunta para la ministra, pero la experiencia internacional al final del día lo que muestra es que aquellos países que no abordan este tipo de desafíos tienen un costo. Así que creo que es importante que lo empecemos a conversar dentro de este espacio que es tan diverso y tiene distintas miradas y que requiere también la mirada. Yo acá quiero el tema de la alianza público-privada. O sea, los dueños de plataformas están en ese ámbito y otros vinculados en eso. Y como desafío también el tema que yo siempre le digo, por último, el tema de las competencias, porque nosotros nuestra estructura educacional de educación superior es tan tradicional en la lógica de la facultad. Entonces, si esperamos que haya una facultad o ya hay gente que tiene las competencias y necesitamos expertos en estas áreas de ciberseguridad y otras. Entonces creo que no sería malo atrevernos a indagar en esa línea. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, querida colega, que te mejores para tenerte mañana ahí en la sala. Profesor Amunátegui, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta Rincón. Buenos días, señores y señoras senadoras, señoras ministras, un honor estar con ustedes. Bien, yo justamente me interesó muchísimo este proyecto de ley que han planteado y, bueno, lamentablemente mi mirada va a ser crítica. Entonces, como ustedes saben, Oiga, viva la democracia. Exactamente. Mi único interés en esto es simplemente contribuir a un mejor proceso legislativo. Yo soy bastante freelance, soy profesor de la Católica y solamente me desenvuelvo en aquello. Ok, mi primera es crítica, ¿por qué? Porque desde mi punto de vista, creo que el punto de partida para cualquier regulación de plataformas digitales y más incluso de la participación de personas en el contexto de plataformas digitales es comenzar desde otorgar a los usuarios los mismos derechos en el espacio digital que en el espacio que aquellos que ya gozan en el espacio virtual, en el espacio real. Es decir, una legislación que contemple para ti menos derechos en el espacio digital de los que gozas o de los que gozarías en la plaza de armas, creo que va en el camino equivocado. Y en este caso en particular, el problema es que justamente en lugar de hacerse el esfuerzo por hacer equivalentes tus derechos como ciudadano en el campo virtual con aquellos derechos que tienes ya garantizados por la Constitución en el campo real, la verdad, parecen no ser compatibles, parecen caminar de hecho en direcciones opuestas. A ver, se contemplan 5 tipos de formas de abuso, básicamente, de la información en el contexto de plataformas digitales. Estas 5 formas, la verdad es que son laxas. Tienen definiciones sumamente complejas, con muchas subordinadas, con una técnica de tipificación bastante deficiente. Entendámonos, ustedes lo saben tan bien como yo. Mientras más corta es una definición y más clara, es más precisa. Aquí hay definiciones de subordinada tras subordinada tras subordinada, hasta que muchas veces aparecen conductas alternativas que van constituyendo el mismo injusto. Una de ellas es la desinformación. Parece ser lo central de la desinformación, dar una información falsa, deliberadamente falsa, no dice que sea deliberadamente falsa con intención de dañar a otro. Curiosamente aquí se integra a dañar a un país. Ojo,
Primero que nada, esto parece exigir dos cosas. Primero que nada, la falsedad, lo cual requiere una comprobación muy difícil, en muchos casos imposible, porque sinceramente, por ejemplo, sobre todo si estamos pensando en dañar un país, si Pepe dice que se están violando los derechos humanos en, yo qué sé, voy a decir un país cualquiera, Uganda, la verdad es que la comprobación de la veracidad o falsedad del dato es difícil. Segundo, prueba de intención, de elementos subjetivos, muy complejo. Después tenemos otro tipo, información errónea. Ojo, aquí estamos retirando información, se está autorizando el retiro de información, el retiro de post, la limitación de la libertad de expresión, porque la información es errónea. Perdón, pero la libertad de expresión también cubre la mentira, siempre y cuando la mentira no esté dañando a otro. Esto no se exige acá. Simplemente basta con que sea errónea, aunque no haya intención de dañar a otro. Atención. Tercero, estamos hablando, el tercer caso es información nociva. Esta puede ser incluso verdadera, pero dada con intención de dañar a otro. Ojo, porque esto es muy difícil. Pensemos en la crítica política. La crítica política obviamente siempre tiene intención de menoscabar al contrario. ¿De verdad vamos a estimar que información verdadera, subrayo, hecha con intención de menoscabar al bando contrario, va a ser estimada un abuso informativo en plataformas digitales? Vamos a retirar información verdadera. Esto es un poco extraño. Después tenemos, de hecho, la información nociva me parece uno de los casos más extraños. Después tenemos la información ilegal. La información ilegal, de hecho, es donde debería centrarse todo el asunto. La libertad de expresión tiene límites en Chile. Tiene límites claros en la injuria, en la calumnia, en la amenaza. Esos son los actos esos son los límites verdaderos de la libertad de expresión. Una libertad de expresión, obviamente, no se puede entender que sea una libertad para amenazar, para injuriar, ni para calumniar. Pero los límites tradicionales son esos. Es decir, cuando se quebranta la legalidad en la expresión, no cuando se da información verdadera, incluso con la intención de dañar a otro, no cuando se da información involuntariamente falsa. Y ojo, ¿quién dice que es falso? Porque la acreditación de veracidad es muy difícil. Por último, se está incluyendo también los delitos básicamente los delitos de odio, la incitación al odio. Y se da una definición propia. ¿No sería mejor en ese caso utilizar la definición legal ya vigente en el artículo 31 de la ley 19.733, que es sobre libertad, que es sobre los medios de comunicaciones? Eso es una definición bien hecha, bien construida. La que están incluyendo en este proyecto es sumamente confusa, sumamente confusa. Sería mejor atenerse, cuando sea esto pertinente, a las definiciones que ya tenemos. Por lo demás, la ley 19.733 se refiere específicamente a medios de comunicación, y al ser referida a medios de comunicación es que pone un mayor peso sobre lo que se debe decir, sobre lo que se puede decir, sobre las libertades y derechos. En este caso, ojo, que cuando se retira un post, estamos hablando de particulares, estamos hablando de la libertad de expresión individual. La libertad de expresión existe para decir cosas molestas, cosas desagradables, cosas que nadie quiere escuchar. Pero gracias a esas cosas desagradables que nadie quiere escuchar, es que somos un mejor país, un país más democrático. Hay elementos de esta ley que le hubieran encantado a la DINACO, que le hubieran encantado a un órgano que, no, esto es falso, así que suprimo el post. Está dicho con la intención de dañar al gobierno o a un país, lo suprimo. Un último aspecto que, bueno, que es un poco menor de importancia.
Los prestadores, el artículo 4, la definición de prestador de servicios sujetos a esta ley, ahí no se entiende si estamos hablando de empresas de telecomunicaciones o de plataformas digitales. Entiendo que esta ley está hecha para plataformas digitales. Debiese precisarse mejor debe precisarse mejor el artículo 4. Esto es, en todo caso, de detalle. En fin, concluyo aquí y no molesto más. Todos ustedes, señoras ministras, señoras senadoras, señor senador, a todos ustedes yo les he escuchado opiniones que serían posts, que serían contrarios a esta misma ley. Por vuestra propia libertad, no solo por la mía de un académico, por la vuestra propia. Mejor repiensen esta ley, modifíquenla profundamente, no aprueben esto. Háganlo de nuevo, bien hecho, más preciso. En fin, muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, estimado profesor. Justamente para eso es este espacio, para ir revisando los conceptos, los artículos, los incisos, y hacer las precisiones que nos permitan sacar buenas leyes, porque si no, no existiría el proceso legislativo, presentaríamos los proyectos y serían ley, no tendría mucho sentido justamente este espacio donde nos escuchemos entre todas y entre todos. Y creo que revisar las experiencias de otros países ayudan a avanzar y hacerlo correctamente. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen años más que nosotros en estas materias, que han corregido y perfeccionado su legislación y que obviamente nos sirven de ejemplo para no equivocarnos. Creo que cuando no conocemos las otras experiencias y cuando tratamos de inventar, nos equivocamos y obviamente podemos causar daños a terceros o incluso ir en contra de lo que perseguía bien intencionadamente una moción legislativa. Si les parece, le damos la palabra a los expertos de la Comisión del Ejecutivo. No sé quién va a intervenir primero. Muchas gracias, Ingrid, señora presidenta de la comisión. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la ministra, que hemos trabajado juntos con la Comisión Asesora para la Desinformación. Fue un trabajo duro en un corto periodo de tiempo, pero la verdad es que sacamos adelante el primer informe, que eran los dos trabajos que tenemos encargados para que nos encargó, digamos, el decreto ley 12, que se dictó a mediados del mes de junio. Bueno, el tema que nos convoca, y yo no quiero meterme en esta primera reunión, porque la verdad es que hay mucho que hablar sobre el proyecto. Yo creo que está en una fase muy iniciaria, recién se ha presentado. Entonces, la verdad es que más que meterme al artículo por artículo, yo creo que es importante, antes de cualquier tipo de regulación, como bien apuntó la senadora, ya hay más de 10 proyectos de ley sobre esta materia en trámite, y la verdad es que antes de, yo creo que ponernos a ver cómo regulamos esta importante materia, yo creo que la pregunta previa es ¿qué es lo que ha pasado a nosotros desde que empezó Internet, las redes sociales, a tener, digamos, estos impactos sobre el mundo de Internet, digamos? Así que, ¿cuál es lo que ha sufrido Chile? ¿Dónde fijar un poco, dónde deberían apuntar nuestra regulación? Todos los países del mundo han tenido problemas específicos. El problema de la desinformación empieza en Estados Unidos con elecciones presidenciales, pero por una circunstancia que a veces se olvida, que el sistema electoral norteamericano tiene un sistema de voto por correo que en la primera país, digamos, donde se presenta el grave tema de desinformación era la deslegitimidad del resultado electoral. Cuando Donald Trump empieza a legitimar el voto por correo, que es una práctica habitual en Estados Unidos, y empieza a los demócratas a incentivar el voto para que todo el mundo participe en las elecciones presidenciales del 2016, él empezó a poner en tela de juicio el proceso eleccionario, simplemente, digamos, por incentivar esta modalidad tan utilizada que nunca en Estados Unidos había tenido ningún problema, porque él advertía, me imagino que su encuestador o su equipo electoral era de si votaba mucha gente a través de voto vía correo, tenía menos posibilidad de ganar la presidencia de Estados Unidos, porque todo el mundo sabía que las encuestas decían que estaba bastante reñida. Entonces, en Estados Unidos y en Brasil también el tema de la desinformación tiene que ver, digamos, con los resultados electorales. En Brasil no tiene el problema, era el voto electrónico,
y también un grave problema ya de la misma legitimidad política de esos países hacía, digamos, que el tema de la desinformación fuera una cuestión súper grave. Los alemanes, por su cuenta, tienen una ley, la NetzDG del año 2017, y sabemos que en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, el gran tema alemán que tiene que ver con los límites a la libertad de expresión tiene que ver con el discurso de odio, del discurso antisemita, y obviamente ellos dictaron una ley que fue el primer país occidental en tener una ley bastante restrictiva y bastante compleja desde el punto de vista de la protección de la libertad de expresión. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer es que, bueno, ¿cuáles son los problemas que ha tenido Chile? Tenemos un sistema electoral súper fiable. Nosotros sabemos a la media hora, cuando cierra la primera mesa, se empieza a producir la tendencia y nadie discute nada con respecto al resultado electoral. Entonces, una cuestión de la más grave de todas es lo que pasó en Brasil y en Estados Unidos, que acá no tenemos. Seguimos votando, digamos, con el voto, papel, el lápiz, se hace la ceremonia, se cierra la urna y empieza a cantarse los votos de cada urna, y eso hace que tengamos, comparado, digamos, con dos países, la primera potencia mundial y la primera potencia regional, no tengamos unos problemas tan graves, digamos, como eso. Entonces, la pregunta antes de regular y ver qué es lo que hacemos, si modificamos el Código Penal, la Ley de Transparencia del Gasto Electoral, la Ley de Votaciones Populares, escrutinio, tenemos sanciones civiles o lo que sea, veamos, digamos, cuáles han sido los problemas que hemos tenido. Y yo creo que la primera gran debate es, bueno, ¿hay desinformación? Yo creo que todo el mundo sabe de que hay desinformación en Chile y en la Quebrada del Ají. Este es un problema global. Pero el tema es, bueno, ¿cuáles son las reglas que deberíamos poner? ¿Cuáles son los problemas que nos amenazan? Otro de lo que salió en la mesa de ciberseguridad que patrocina es la Comisión para Desafíos del Futuro, le pone especial énfasis al tema de la seguridad internacional, al tema de la desinformación de potencia extranjera, el riesgo para la seguridad que hay para un país que exista esto. Bueno, sabemos, digamos, que Estados Unidos se empieza a involucrar en el tema de la desinformación, no por un sistema interno, sino por la guerra que hace Rusia, la operación especial que hace a Ucrania, y que los rusos, digamos, cuando deciden hacer, digamos, su acción bélica, dicen, estos son los 3 puntos por los cuales nosotros vamos a invadir este país, y los norteamericanos dicen, esto no es así, digamos, y todo volvemos, digamos, a la época de la Guerra Fría, con Estados Unidos que ve el asunto de la desinformación un tema de seguridad nacional. Nosotros, ¿qué problema hemos tenido en esta materia? Tal vez el tema de la inmigración, el tema, ¿se acuerdan ustedes el año pasado cuando hubo una crisis en el norte, había una situación peligrosa, ahí podrían haber habido mucho más víctimas de las que ocurrieron, fue un tema bastante complejo desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pero en cuanto así como a seguridad de países, de una ciberguerra con Argentina, bueno, la verdad es que yo creo que habría que ver en el fondo cuáles son los aspectos que sería necesario regular. Contenidos sexuales, el tema de la desinformación individual, el tema que muchas veces se manejan, digamos, a través de recursos de protección, de querellas por injuria o calumnia, a lo mejor ese tema, digamos, de una afectación, como lo que le pasó a la senadora Fabiola Campillay, que una diputada de la República desconoce, que se le provocó la ceguera. Bueno, la verdad es que a lo mejor desinformación. Hubo una señora, una diputada de la República también, que emite una declaración en un programa radial. Injuria y calumnia es un delito, digamos, que está en nuestro ordenamiento jurídico del siglo XIX. Entonces, hay que ver en el fondo cuáles son las cuestiones importantes antes de meterle cabeza y meterle continuidad al proceso legislativo. Yo creo que, y desde el punto de vista de la más fuerte convicción en torno a la libertad de expresión, creo que a veces hay contenidos que no pueden circular. Yo siempre doy un caso muy singular que ocurrió en Estados Unidos cuando una niña de 18 años de edad le roba las llaves al auto del papá. La niña, el auto era de estos que andaban en 200 kilómetros por hora en 5 segundos y se incrusta con una caseta de peaje que estaba deshabitada, pero que no era, digamos, de cartón piedra, sino era de cemento, tenía una base de cemento. Ella se incrusta y prácticamente se decapita, le queda la cabeza colgando de un tendón. Era el día 31 de octubre en Estados Unidos del año 2006 y era la víspera de Halloween. La policía que va a cubrir el acontecimiento, el incidente, aparte
hacer, de acomodar, digamos, y establecer las barreras típicas para que no entre más gente y cubrir el cadáver. No dejan entrar a los padres cuando van a ver a su hija, digamos, por razones obvias, pero le sacan fotografía a esta escena para mandársela a los amigos, para, no sé, para las típicas bromas, digamos, que ocurren en WhatsApp, en grupos de amigos, y particularmente en Estados Unidos, que tienen a lo mejor un sentido del humor bastante peculiar, sobre todo cuando es un hecho real. Entonces, esas fotografías empiezan a circular a los minutos en el grupo de amigos y se transforman en un viral en pocos segundos. Uno podrá ser súper partidario de la libertad de expresión, podrá tener la más fuerte convicción en materia de libertad de expresión, pero que las imágenes de una mujer, de una niña, circule impunemente por Internet, me parece que obviamente ahí hay un problema grave que no debería existir. Bueno, es un caso súper límite y un caso, digamos, que nos sirve para decir hay algo que hacer en esto. Y creo que el tema, digamos, de cómo regular es una palabra súper importante. Si corregulamos, autorregulamos, hacemos una regulación tradicional, esto es un fenómeno que ocurre, digamos, a todo el mundo tiene distintos problemas y me parece muy bien, como apunta la senadora Rincón, de ver lo que sucede en otros países, digamos, que llevan a lo mejor más tiempo, con más comisiones, con leyes, digamos, que han resultado. La ley alemana ha tenido hartas críticas, los reportes que ha tenido con las empresas que tienen la obligación de reportar, el tipo de informe, si es voluntario, si es involuntario, quién los ve los informes. En el fondo, en pocas palabras, ya existen leyes y existen evaluaciones sobre esas leyes para poder, en el fondo, para empezar el debate de nuestro país de una mejor forma. Yo hice hace mucho tiempo atrás un trabajo sobre una ley que en Chile se llama la Ley de Protección de Datos Personales, que yo creo que esta comisión también la conoce, y en Chile estamos hablando de proyectos de ley que protegen los neuroderechos, que protege, no sé, la misma ley de inteligencia artificial, pero todavía no hemos resuelto el tema de la protección de datos personales, y es una ley que es del año 1999, llevamos, imagínense ustedes, 24 años con esta ley vigente y no protege nada. ¿Ya? Es decir, lo digo con todas las palabras, no tiene una autoridad, no, el procedimiento ante los tribunales de justicia solamente existe ahí, no hay una agencia de protección de datos personales como existía el modelo ya en la década del 90 en Europa, y la verdad es que hemos creído, al final, por pensar, digamos, que se puede resolver algo con una ley mala, un problema que hasta el día de hoy subsiste y todavía no tenemos el remedio para él. Han habido muchísimos proyectos de ley con respecto a la mejora de la ley 19.628, pero han habido solamente cambios cosméticos para los deudores del INDAP que salgan del boletín de registro de moroso, de personas que tienen deuda en materia educacional, de personas que tienen deuda en materia de salud, pero en el fondo no hemos resuelto el problema de fondo, que es la protección de datos personales de todos los habitantes que hay en nuestro país. Y eso que la ley se dicta el año 99, cuando esta ley estaba pensada en el mundo pre-internet. Es decir, ya fue una ley que el año 99 ya estaba por la vía de los hechos, era una ley que ya no servía, digamos, para el mundo que estamos viviendo. Entonces, antes de regular, yo creo que tenemos que hacernos un montón de preguntas, ver lo que sucede allá y cuáles también yo creo que son los principales problemas que deberíamos abordar en esta regulación en materia de desinformación. ¿Ya? Y hablo, perdón, a título personal, digamos, nosotros tenemos un trabajo colectivo, somos 9, y yo con la venia de la ministra, digamos, doy mi punto de vista aquí, digamos, pero no represento, digamos, a los demás miembros de la comisión y quería, digamos, simplemente decir eso. Gracias. ¿Los escuchamos a los dos? Senador. Simplemente señalar que yo coincido con el punto de vista que se ha planteado. Yo creo que efectivamente la ley 19.628, la ley 19.733, que han quedado muy cortas desde el punto de vista de la protección de los datos personales, y frente a que la mayor crisis hoy día es una crisis de confianza, dada fundamentalmente por tres fenómenos, que bien nos decía Moisés Naim hace unos días atrás, la polarización, los temas que hizo relación con la posverdad, efectivamente. Entonces, son tres fenómenos que hoy día sacuden justamente y que están alimentados por el eco de los iguales. El eco de los iguales, que básicamente son las redes que finalmente construyen polarización. Y hoy día más que nunca, cuando las democracias están
están en tela de juicio. Están en tela de juicio justamente por esto, por la construcción de posverdad. Por eso es tan importante que a lo menos aquellas materias que hice en relación con los controles de veracidad, yo creo que son adecuados. Sí, mi contrapunto con el gobierno en su momento era que a mi juicio eso debía haber sido regulado por la vía legislativa, justamente para resguardar todo y cada uno de los temas que a mí me parecen que son absolutamente esenciales plantear, porque hoy día cualquier persona puede construir una posverdad y va debilitando, haciendo agua a los sistemas democráticos, sobre todo en países como el nuestro, que yo quiero poner la voz de alerta. Yo en abril del 2019 lancé el libro Chile a Sangre y Fuego y hablaba del quiebre institucional que se venía. Y mientras algunos nos decían que Chile vivía en un oasis, yo les decía, no, ojo, acá estamos viendo una crisis de legitimidad importante porque está validada la violencia como método de acción política, está debilitada la democracia, particularmente en alumnos de educación secundaria, de acuerdo a la Timbarómetro y otros índices que hacen prever que efectivamente la situación es compleja y una sensación de abuso con desprotección que sigue permanente en la sociedad chilena. Entonces, algunos parecieran que tuvieran memoria frágil y creyeran que lo que pasó el 2019 finalmente por los ciclos políticos quedó en el olvido. No, yo quiero señalarles que los síntomas de la enfermedad permanecen. Y si no somos capaces de que la política esté al servicio de las personas y redignificarla como un instrumento al servicio de las personas, vamos a tener un problema. Porque ya hay, hoy día, de igual manera, evasiones masivas del metro, que no lo he visto en los medios, pero hay evasiones masivas del metro, hay situaciones de violencia, que en definitiva, de validación de la violencia como método de acción política, y respecto que nadie dice nada, y yo quiero decir que estamos frente a una fecha muy compleja. Entonces, por eso, y perdóneme que yo distraiga un minuto de atención, aprovechando que están dos ministras de Estado, y particularmente la ministra Vallejo, yo he dicho, cuidado con el clima que estamos construyendo, porque el clima que se construye es muy complejo desde el punto de vista de los 50 años. Lo digo además como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, tenemos que buscar fórmulas que permitan justamente viabilizar el respeto a la democracia, el rechazo a toda forma de violencia, pero si no somos capaces de justamente construir un clima distinto, acá podemos tener un 11 muy complejo, y yo se los quiero advertir, porque yo creo que eso puede ocurrir. Ahora, para eso también ayuda mucho las redes sociales y la construcción de posverdad y la polarización que se construye, porque acá parecería que estamos todos en trincheras, que fuéramos todos enemigos, cuando en definitiva hay mucho más diálogo en el mundo político para poder resolver los temas que aquejan. Hay que ponerles urgencia a los temas que requieren solución inmediata. Pero vuelvo a insistir, las dos leyes, la ley 19.628 y la 19.733, en este mismo sentido de la construcción de posverdad, de las fake news, terminan por debilitar la credibilidad y la confianza. Entonces, ¿cómo abordamos este proceso si al final la gente percibe que todo lo que sale publicado en una red social es una verdad y se transforma en una posverdad, aunque finalmente no lo sea? Eso, presidente. Gracias, senador Chaguán. Le vamos a ofrecer la palabra a Ingrid. Gracias, señora presidenta. No nos pusimos de acuerdo, pero la verdad que estoy bastante de acuerdo con Pedro. No quiero repetir lo que ha dicho, excepto quizás algunas cosas. A ver, el tema de las prioridades, el por qué y el para qué, yo creo que es muy importante también estudiarlo más, conversarlo más, precisamente por cosas como la que dice el senador Chaguán. Hay muchas percepciones e ideas. De hecho, hay mucha desinformación sobre la desinformación, incluida su alcance o, por ejemplo, el cuán crédulos somos ante ella. Sí, la mayoría de nosotros vemos regularmente desinformación, no significa que la creamos inmediatamente. O sea, la mera exposición no supone aquí que uno queda al tiro, para usar una expresión coloquial, vacunado con esa idea. Pero sí es importante entender los alcances porque no es un tema solo político de posverdad, es un tema que tiene consecuencias. Y en ese sentido es muy importante también entender a la hora de tratar de regular los alcances de esa regulación e incluso elementos prácticos del tipo, por ejemplo, lo que se mencionaba hace un rato de cómo uno prueba
intención dolosa? ¿Cómo uno prueba que es engañosa? ¿Quién tiene la autoridad para determinar esa verdad? Yo siempre uso de ejemplo en clases el que la Iglesia creía que ellos tenían la autoridad para determinar cosas como sobre ciencia, terminó con una condena por herejía a Galileo Galilei. Y él tenía la razón, en el fondo. Y se demoraron casi 500 años en pedirle disculpas, además. Pero en el fondo, ¿quién tiene esa autoridad? Pero además, en el caso, por ejemplo, de tratar de regular la desinformación, hay un tema muy importante con la autoría de esa desinformación. Porque muchos de nosotros, de hecho, probablemente compartimos desinformación que creemos que es verdad, pero no lo hacemos con esa intención dolosa. Y ese rastrear es muy distinto. Se ha mencionado el tema de plataformas y de redes sociales. Sí, pero una cosa es lo que la plataforma en tanto arquitectura, estructura te permite hacer y otra es lo que nosotros hacemos con ello. Un ejemplo muy simple, el que uno le dé like a algo no significa que le esté apoyando. A veces puede ser una expresión de apoyo, puede ser simplemente para guardar lo que me quede como marcador o como otro tipo de cosas. Entonces también entender que no significa apoyar. Y en ese sentido sugiero repasar o revisar el tema de los conceptos y la precisión conceptual que se usa. Por ejemplo, sugiero no hablar de trastornos informativos. La idea de trastorno sugiere una enfermedad y no se trata de eso. Entonces, revisar los conceptos, los alcances, el cuánto es información engañosa, cuánto es dolosa, cuánta es información mala vida, tiene consecuencias prácticas y a la hora de hacer cualquier proyecto va a tener en el fondo diferentes alcances que creo que es importante evaluar antes de lanzarse simplemente con un proyecto. Eso, gracias. Muchas gracias. Ciertamente que si uno quisiera quedarse con la legislación vigente, ley de injurias y calumnias, etcétera, tendríamos un problema porque son procesos lentos, difíciles, complejos para el que no tiene recursos y quiera usarla. Y obviamente el siglo XXI es muy distinto al que teníamos cuando esa ley se dictó. Varios de los que están aquí, otros son muy jóvenes, así que probablemente no nacían, pero cuando íbamos al cine veíamos el noticiario de la UFI o de la UFI decía el mundo al instante. Y la verdad es que nos llegaban las noticias 6 meses después y ya a nadie le importaban porque habían pasado. Eso hoy día es al instante. Y no solo al instante, es de impacto masivo. Por lo tanto, lo que se dice y la información que se tiene y el uso de los datos es distinto hoy a hace varios años atrás. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque uno podría ir a la mitología griega y ocupar, ¿no es cierto?, el ejemplo del mito de Prometeo y ver qué pasaba con la llama del poder o el fuego. No se trata de eso, se trata de cómo protegemos a las personas, cómo hacemos que alguien que se siente afectado tenga herramientas del siglo XXI para reclamar, ni siquiera para afectar la libertad de expresión de todas y de todos. El dilema es súper complejo y profundo, porque tal como lo recordaba incluso el profesor Amunátegui, claro, uno no puede equivocarse y para eso está este espacio, para que no nos equivoquemos y veamos todas las alternativas que hay. Pero lo que no podemos hacer es no hacer nada. Y creo que el espacio del debate, y esa es la virtud del Parlamento, es que permite que estén las distintas miradas, que podamos escuchar a todos los que tienen expertise en esta materia y que en el siglo XXI, cuando la información y el uso de esta puede incluso justificar una guerra, tenga consecuencias. Simplemente eso, nadie dice que no se use, pero hagámoslo dentro de un marco en el que todos convengamos cuál es, ¿no es cierto?, el espacio donde nos vamos a mover. Y que esta información o uso de la información tenga un marco que cada uno de los sujetos sepa cuál es. Y obviamente la idea es siempre los proyectos de ley, incluso los mensajes presidenciales, que puedan debatirse y mejorarse en esta instancia. Entonces yo agradezco el que estén acá las ministras, el que estén los expertos, parte de la comisión, y que podamos iniciar así el debate con la sugerencia de el colega Francisco Chaguán para que podamos traer a este debate todos los proyectos que hay y podamos hacer un buen trabajo, como lo hacemos en otros ámbitos y lo hemos hecho con el Ejecutivo, en que vayamos revisando, escuchando a los expertos y expertas y podamos caminar hacia un proyecto que nos permita tener una buena legislación en el siglo XXI. Así que eso, ministra.
Gracias, Presidenta. Dos cosas. Yo creo que sería importante, si es que tienen tiempo, nosotros igual creemos que el primer informe que entregó la Comisión debe ser conocido por los gremios, por los periodistas, por los canales, etcétera, porque creemos que es un aporte, como otros, y quizás sería bueno que puedan hacer una presentación más completa, más allá de la lectura que uno pueda hacer el informe para contar el proceso que vivieron en ese trabajo. Lo podemos hacer en la próxima sesión. Lo segundo, senadora, a propósito de lo que usted señaló, que me gustaría aclararlo porque no sé si nosotros yo creo que esto es clave, a propósito además de la opinión del experto Amunate, que se nos olvidó las dos. Yo no lo conocía, pero bueno, sí se desconectó. No, respecto al tema penal, porque el artículo 14 señala la creación como de un delito frente al concepto de desinformación, información ilegal, y otra más, del artículo A, nociva. Entonces, para despejar ese tema, porque entiendo que comete delito de difusión, de contenidos falsos, discursos de odio, y además respecto a las candidaturas. Entonces, este es el proyecto, el último, ¿no? Creo que tiene el último, porque el otro lo nosotros retiramos. lo interpretamos esto como sanciones penales a personas, no a las plataformas digitales. Entonces, no sé si es un problema asociado a la redacción, porque ahí nosotros pusimos una alerta, ¿no? En el sentido de lo que decía sobre la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, que esto, claro, puede ser un tanto peligroso si no lo abordamos bien al momento de establecer este tipo de sanciones penales con presidio menor. Como vamos a hacer la revisión del articulado en detalle, podemos ir viéndolo ahí y haciendo obviamente las precisiones o enmiendas que correspondan. ¿Le parece? Bien. ¿Ya? Eso, Presidenta. Estamos entonces, yo de verdad les agradezco a ambas ministras y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias a ti. Recording stopped.